Entonces, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este taller didáctico, de hecho, dos talleres didácticos que voy a presentar hoy. El primero trata sobre los cambios que va a introducir el Ministerio de Educación en Polonia y cómo nos va a afectar a nosotros como profesores de lengua extranjera. Y el segundo taller, que durará una hora, este primero va a durar media hora, el segundo durará una hora, pues tratará precisamente sobre las novedades que va a presentar Edinumen este año, ¿no? Y especialmente sobre dos manuales que a partir del verano estarán diseñados según la nueva normativa ministerial. Es decir, que podremos empezar a utilizar, ¿no?, con los alumnos o bien de Gymnasium o bien de Liceum. Bien, me gustaría en primer lugar presentarme brevemente. Mi nombre es Diego Martín Arroyo, soy español, soy de Madrid, pero vivo desde hace 6 años en Polonia, en Poznań. Soy profesor de español en diferentes escuelas, en el momento actual en 2 escuelas públicas, en una escuela también en una escuela privada. Tengo alumnos desde la clase número 4, es decir, desde Szkoła Podstawowa, hasta Liceum, y también trabajo en Leszno, ¿no?, en una escuela filológica, ¿no?, en una Wyższa Szkoła, una escuela superior filológica. Entonces, pues bueno, tengo experiencia desde la clase prácticamente 4, ¿no?, de Szkoła Podstawowa, ¿no?, de la escuela primaria, hasta los alumnos más mayores de filología. Y he pasado, digamos, por todos los niveles en ese sentido. Bien, vamos a empezar entonces hoy con los cambios ministeriales. No sé si os ha comentado mi compañera que durante esta conferencia, bueno, no podéis hacer preguntas, ¿no?, pero por supuesto podré responder a vuestras preguntas una vez que termine la conferencia, porque estamos en vivo y en directo, digamos, ¿no? Vale, entonces pediría que por favor durante la conferencia no me hicierais preguntas, sino simplemente las apuntaréis y después, por supuesto, con mucho gusto contestaré a todas las preguntas durante la pausa para el café. Por supuesto voy a estar aquí y cualquier pregunta, cualquier observación que tengáis, pues por supuesto con mucho gusto la atenderé. Bien, empezamos con los cambios, ¿vale? Con los cambios ministeriales. El Ministerio de Educación polaco, ¿vale?, pues ha introducido una serie de cambios que ahora vamos a observar, ¿no?, y vamos a ver en qué consisten estos cambios y cómo nos afectan a nosotros como profesores. Ahora se oye mejor quizá me tengo que acercar más. ¿Cómo nos va a afectar a nosotros como profesores de lengua extranjera? Bien, aquí tenemos más o menos las cuestiones que vamos a considerar, ¿no? No me gustaría extenderme demasiado en esto, sino simplemente ir a las ideas básicas y a lo más importante. Bien, entonces tenemos que según la ley del 30 de mayo del año 2014, ¿no?, pues va a haber un cambio, ¿no?, digamos, todo lo relacionado con los programas educativos, con el diseño de los manuales, también con la dotación económica de la que vamos a hablar, ¿no?, quiénes van a recibir dotación económica, qué tipo de dotación va a ser, para qué, ¿no?, cuál va a ser la cantidad, ¿no?, cuál va a ser la cuota, ¿vale? Y entonces, pues vamos a ver todo esto de esta manera, ¿no? Cómo estos cambios influirán, ¿no?, en el trabajo de los profesores de lengua extranjera. Es decir, cómo estos cambios van a influir en nuestro trabajo, ¿no?, como profesores de lengua extranjera. Bien, pues vamos a ver que estos cambios afectan a diferentes aspectos relacionados con la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras. Vamos a ver después que únicamente en las escuelas públicas, ¿no? En primer lugar, afecta a digamos, a los principios para la elección del programa educativo y del manual. En segundo lugar, la idea de wieloletnios podręczników, es decir, la idea de que un manual va a poder ser utilizado durante varios años en la escuela, ¿no? ¿Vale? El tercer aspecto del que vamos a hablar va a ser la dotación económica, quiénes van a recibir dotación económica, cuál va a ser la cuantía de esta dotación económica, para comprar exactamente qué tipo de material, ¿vale? Y por último también vamos a ver cómo afecta esto a la venta de los manuales por parte de las editoriales, ¿no?, y de las librerías en Polonia, ¿no?, porque como sabéis esto es un cambio a nivel nacional, no es un cambio a nivel europeo, ha sido una iniciativa propia, ¿no?, del gobierno polaco, del Ministerio de Educación. Bien, tenemos que, en cuanto a la elección del programa educativo, no nos vamos a extender mucho. Sabéis que como hasta ahora, pues el profesor o el grupo de profesores presentaban al director, ¿vale?, el programa, ¿vale?, el programa educativo, ¿vale?, para las diferentes lecciones educativas, ¿no?, para una determinada etapa, ¿no? Pues por ejemplo, primer curso de primaria, segundo de primaria, etcétera, ¿no?
¿vale? Y por otra parte, después el director, ¿vale? Pues pedía un consejo, ¿vale? Al consejo pedagógico y finalmente, pues bueno, pues permitía el uso de determinado manual o de determinado material en una escuela o en una escuela primaria, ¿verdad? Entonces, más o menos hasta ahora, esto sigue siendo igual, según el artículo 22A, ¿vale? Bien, el programa, ¿vale? Lo presentan el profesor, como digo, ¿vale? O el grupo de profesores, ¿no? ¿Vale? Por supuesto, el programa, ¿vale? Educativo tiene que, o sea, lo tenemos que preparar de la manera y de la forma, ¿no? Establecida en cada escuela, ¿no? Por supuesto, cada escuela tiene sus principios, ¿no? ¿Vale? Sus normas y entonces, en ese sentido, pues cada escuela, ¿no? Digamos, decide, ¿no? Y fija cuáles van a ser, digamos, los puntos de este programa educativo, ¿no? ¿Vale? Tenemos también, hasta ahora era así, y vamos a ver que sigue siendo así, ¿no? Que el director de la escuela, de la institución, tiene la obligación de consultar, ¿no? Con el consejo pedagógico, ¿no? La elección de un determinado programa educativo, ¿verdad? Es decir, hasta ahora hasta ahora el director, ¿no? Tenía que consultar al consejo pedagógico, ¿vale? Tenía que presentarle este programa educativo y el consejo pedagógico emitía una opinión. Vale, entonces la entrada en vigor de esta nueva ley, ¿vale? No va a influir especialmente en los cambios, ¿vale? En cuanto al grupo de manuales, ¿no? O en cuanto a los programas educativos en las escuelas públicas. Mi compañera Marta creo que os ha pasado, por lo que veo, sí os ha pasado unas bolsas, ¿no? ¿Vale? Aquí dentro de estas bolsas, entre estos materiales, tenéis también unas hojas grapadas, ¿no? Donde tenéis también las ideas fundamentales de este taller, ¿no? ¿Vale? Entonces también tranquilamente en casa, luego las podéis mirar y la misma información que os estoy dando aquí la tenéis ahí resumida, ¿vale? Para que la tengáis con todos vosotros y con todas vosotras, ¿vale? Para poderla consultar en el futuro, ¿sí? Bien, entonces como decía, ¿vale? Pues no va a haber grandes cambios en ese sentido. Vamos a ver ahora exactamente cuáles van a ser los cambios, ¿no? Elección del manual, ¿no? Aquí sí va a haber algunos cambios, ¿no? Vamos a ver exactamente en qué consiste esto. Y para empezar a valorar esto y para empezar a presentar de manera correcta esta cuestión, tendríamos que analizar lo que entienden, ¿no? Los juristas y los fiscales por manual, ¿no? Lo que entiende la ley por manual. Entonces tenemos que por manual, ¿no? Por Podręcznik entendemos, ¿vale? Simplemente un manual cuyo uso se permite, ¿vale? En una determinada escuela. ¿De acuerdo? Es decir, pues simplemente un manual es un manual, ¿no? Que se puede utilizar en una escuela para enseñar una determinada asignatura. ¿De acuerdo? Bien, entonces es una definición bastante evidente, ¿vale? Vamos a ver ahora sí, eso sí, qué pasa a partir de qué va a pasar a partir del verano, qué va a pasar con los manuales. Bien, entonces el manual, ¿vale? A partir del verano, es decir, de cara al curso escolar 2015-2016, no va a poder contener preguntas, instrucciones, ejercicios, ¿vale? Que exijan completarlos en el libro de ejercicios, ¿de acuerdo? Es decir, este tipo de ejercicios que aparecían en los manuales hasta ahora, que aparecen en todos los manuales, en los cuales los alumnos pueden escribir, por ejemplo, verdadero o falso, elegir la opción correcta, ABC, o por ejemplo, rellenar columnas, esto ya no puede aparecer en los manuales a partir del verano, es decir, a partir del curso escolar 2015-2016. Por tanto, es un cambio importante porque va a implicar, digamos, un nuevo diseño de los manuales, ¿de acuerdo? Por otro lado, tampoco puede contener, ¿vale? Instrucciones, ¿vale? Para trabajar con otros materiales de una determinada editorial, ¿de acuerdo? Por tanto, esto también va a implicar que va a haber cambios en el diseño de los manuales, no tanto en los contenidos como en los diseños. Ahora vamos a ver que el tipo de ejercicios que van a incluir estos manuales van a ser muy parecidos, solo que van a estar diseñados de otra manera para que los alumnos no puedan escribir en el manual, ¿de acuerdo? Vale, el manual, por supuesto, como sabemos hasta ahora, tiene un número MEN, otorgado por el Ministerio de Educación, ¿vale? Que confirma que efectivamente es un manual que se puede utilizar, ¿no? Y que cumple, digamos, con las exigencias del programa educativo, ¿de acuerdo? No contiene elementos, por ejemplo, que solo se puedan utilizar una vez, ¿de acuerdo?
tales como, por ejemplo, pegatinas, códigos, etcétera, ¿no? Es decir, tampoco los manuales, si hasta ahora algún manual contenía este tipo de materiales que solo se pueden utilizar una vez, ¿no? A partir de ahora, a partir del verano, los manuales no van a poder contener este tipo de elementos, ¿de acuerdo? Como he dicho antes, no contiene ejercicios que el alumno debería completar, ¿de acuerdo? Con el bolígrafo, con el lápiz, ¿de acuerdo? Y tampoco incluye descripciones sobre los exámenes, ¿vale? O sobre los ejercicios de exámenes, ¿no? Que se puedan utilizar en los arcus, ¿no? De los exámenes, ¿de acuerdo? Eso tampoco lo puede incluir. Por tanto, hay muchos elementos que a partir del verano los manuales no van a poder incluir, ¿vale? Vale. También va a ser posible, ¿no? Esto lo vamos a ver después, ¿no? En el caso de los alumnos del Liceum, será posible pasar o revender el manual, ¿vale? Entre los alumnos de un año anterior, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver por qué, ¿no? ¿De acuerdo? Un ejemplar entonces va a ser utilizado durante varios años, ¿de acuerdo? Es la idea de que un libro del alumno, de cualquier editorial, de cualquier serie, ¿vale? Pueda ser utilizado durante varios años en una escuela, ¿vale? Ahora vamos a ver que en el caso del Liceum, en el caso de los del liceo, del bachillerato, esto va a ser posible gracias, digamos, a que el ministerio va a permitir la reventa de los manuales a nivel particular. O sea, un alumno del Liceum, cuando termina, por ejemplo, no sé, el primer año de español y ya no utiliza el libro, o el segundo año, puede vendérselo a otro compañero que sea más joven, que empieza ese año con ese mismo manual, ¿no? ¿Vale? Bien, y por supuesto, este tipo de leyes afectan únicamente a las escuelas públicas, ¿no? Todo lo que estoy diciendo afecta a las escuelas públicas. Si alguno de vosotros o alguna de vosotras trabaja en una escuela privada, esto no le va a afectar, ¿no? Las escuelas privadas pueden elegir sus manuales y pueden, digamos, elegir el material con el que quieren trabajar, ¿de acuerdo? Bien, vamos a otro concepto. Hemos visto el concepto número uno, ¿sí? Manual. Vamos a otro concepto que es material educativo, ¿no? Material educazione, ¿no? Y hay que entender por material educativo, ¿vale? Un material que sirve para, digamos, para complementar o para sustituir, ¿vale? Al propio manual. Es decir, es un manual que, perdón, es un material que puede complementar o puede ser sustitutorio, ¿vale? Puede sustituir a un manual determinado, ¿vale? Y que permite la realización del programa educativo, ¿sí? ¿Vale? Que permite la realización del programa educativo según el artículo 3, ¿vale? De la Ley 24. Por tanto, tenemos el concepto número 2 y ahora vamos a ver esto. Y por último, un tercer concepto muy importante a la hora de hablar de esto es el material de ejercicios, ¿no? Lo que generalmente conocemos como cuaderno de ejercicios, ¿verdad? Y según la ley, ¿qué es el material de ejercicios? Pues el material de ejercicios es un material, ¿vale? Em, diseñado precisamente, ¿no? Para que el alumno pueda aumentar su conocimiento o sus destrezas, sus habilidades, ¿vale? Mediante la resolución de diferentes tipos de ejercicios propuestos, ¿vale? Es decir, en general lo que todos conocemos como cuaderno de ejercicios, ¿no? Cuaderno con ejercicios, muchas veces gramaticales o bien comunicativos de cualquier tipo, ¿no? ¿Vale? Entonces tenemos tres conceptos, que son el de Podręcznik, manual, el de material educativo, materiał educacyjny, y el de material de ejercicios, materiał ćwiczeniowy. Vamos a ver entonces ahora qué pasa con cada uno de estos tres conceptos. Vale, el material de ejercicios, es decir, el cuaderno de ejercicios, ¿vale? Va a ser un material que se va a utilizar durante un solo año. A diferencia del anterior, del manual Podręcznik, que tenemos que utilizarlo durante varios años, el cuaderno de ejercicios, el material de ejercicios, solo se va a utilizar durante un año. Entonces es lo que llama aquí, ¿no? Materiał jednoroczny, ¿no? Es decir, para un año, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y este material sí puede contener, por ejemplo, elementos para completar con el bolígrafo o con el lapicero, ¿no? También puede contener pegatinas, etcétera, ¿de acuerdo? Por tanto, lo que no puede contener el manual, que son ejercicios para completar con el bolígrafo o con el lápiz, sí que lo puede contener el libro de ejercicios, ¿de acuerdo? El cuaderno de ejercicios, perdón. ¿Vale? Y, por ejemplo, no podemos entender por material de ejercicios, por ejemplo, plastelina, blogs, etcétera, o pegatinas simplemente en sí mismos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Estamos hablando generalmente de lo que entendemos por un cuaderno de ejercicios, ¿vale? Bien. ¿Cuál es, digamos, el proceso para
elegir un manual, ¿no? En una escuela. Bien, pues más o menos es como hasta ahora, solo que va a haber algún cambio importante, como veis aquí, ¿no? En primer lugar se hace como hasta ahora, ¿no? El grupo de profesores, o el profesor, si solo hay uno, ¿no? ¿Vale? Propone un manual al director, ¿de acuerdo? Propone un manual a la escuela, ¿vale? Elige de entre todos los que hay, de entre toda la gama de manuales que hay, elige uno y lo propone. La segunda fase es que el Consejo Pedagógico y ahora también desde el verano, el Consejo de los Padres va a emitir una opinión sobre ese manual. ¿De acuerdo? Es decir, hasta ahora el Consejo Pedagógico era el único organismo que emitía una opinión, pero a partir de ahora también los padres van a poder opinar sobre el manual. ¿Nos gusta este manual? ¿No nos gusta? ¿Nos parece adecuado? ¿Es adecuado, digamos, a las exigencias contempladas en el programa educativo o no lo es? ¿Vale? Por tanto, los padres, ¿vale? El Consejo de Padres y el Consejo Pedagógico emiten una opinión. Y finalmente, el director elige, ¿no? Digamos, de ese material finalmente decide, ¿no? Y hace la compra de esos materiales, ¿de acuerdo? Así va a ser a partir de ahora esto, ¿no? Es decir, los profesores proponemos un material, ¿vale? Perdón, un manual, ¿de acuerdo? El manual es sometido a una opinión, uno, por parte del Consejo Pedagógico y dos, por parte del Consejo de Padres, y finalmente el director decide, ¿vale? Los materiales que va a comprar para la escuela, ¿de acuerdo? ¿Vale? Por tanto, va a ser así. Por tanto, aquí el único cambio que hay importante es que a partir de ahora el Consejo de Padres también va a poder opinar sobre el manual. Y también, ¿no?, que el director va a decidir qué manuales se van a utilizar en ese año escolar, perdón, ¿no? Y en el caso de Gimnasium y Escola Podstawowa también va a realizar la compra con dinero público. Y ahora lo vamos a ver, lo que se llama dotación económica. ¿Vale? Vale, entonces la elección, ¿no? Pues por supuesto la presentación, ¿no?, de una proposición, ¿vale?, de más de un manual, ¿no?, etcétera, ¿vale? Vale, por supuesto la individualización, de lo que se habla muy habitualmente, también aparece contemplada, ¿no?, en el programa educativo, ¿vale? Entonces yo creo que esto sí lo entendéis, ¿no? Es decir, es el proceso igualmente, ¿no?, de la elección de un manual, ¿vale?, en el caso de una lengua extranjera moderna, ¿no?, ¿vale? Podemos hablar de español, de francés, de inglés, etcétera, ¿de acuerdo? Bien, aquí hay otra cosa importante, y aquí es donde también nos vamos a parar un poquito, ¿no?, que es la elección del profesor, ¿no? Nosotros, como profesor de lenguas extranjeras, o bien solo, si somos el único profesor, o bien con nuestros colegas, ¿no?, ¿vale? Pues tenemos que elegir un manual, por un lado, ¿vale?, y un material de ejercicios, ¿de acuerdo? Manual y material de ejercicios. Fijaos que en la elección tenemos podręcznik lub materiał edukacyjny, es decir, ¿esto qué significa? Que podemos elegir o bien un manual o bien material educativo, ¿de acuerdo? Es decir, no es necesario elegir un manual obligatoriamente según el Ministerio. Podemos elegir material educativo, que como he explicado antes, es un material que también digamos, sirve, ¿no?, ¿vale?, y es adecuado para la realización del programa educativo. Por tanto, podemos elegir manual o material educativo. Ahora vamos a ver qué es el material educativo con más detenimiento. Y este manual o material educativo, ¿vale?, será válido durante 3 años escolares, ¿no?, ¿vale? En el caso de Escola Podstawowa y de Gimnasium, ¿vale? En el caso de Liceum también, ¿no? Pero en el caso de Liceum ya depende de cada alumno, porque en el caso de Liceum los alumnos que terminan, por ejemplo, un libro pueden revendérselo a sus colegas, ¿no? ¿Vale? ¿De acuerdo? Pero en el caso de Escola Podstawowa y Gimnasium, el material educativo o bien el manual tendrán que ser utilizados durante 3 años consecutivos, ¿de acuerdo? Por tanto, elegimos esto y luego, por otro lado, por supuesto, el material de ejercicios, es decir, el cuaderno de ejercicios. Y el cuaderno de ejercicios, como he dicho, es jednoroczne, ¿no?, es decir, para un año escolar concreto. Es decir, cada alumno recibe su cuaderno de ejercicios y ahí puede escribir, pintar lo que quiera porque es para él, ¿de acuerdo? Es para él. No lo tiene que utilizar al año siguiente otro alumno, es solo para él, para ese alumno concreto, ¿de acuerdo? Por tanto, manual o material educativo, 3 años, se tiene que utilizar durante 3 años, ¿vale? El material de ejercicios, cuaderno de ejercicios, durante un año, ¿sí? Y es personal y es propiedad del alumno, ¿de acuerdo?
Vale, y entonces también otra cuestión interesante que he dicho antes, ¿no? Czy można zrezygnować z podręcznika i zastąpić go materiałem edukacyjnym, ¿no? Es decir, si podemos renunciar al manual y sustituirlo por material educativo. Pues la respuesta es que sí, ¿no? De acuerdo con la ley, ¿no? El profesor puede sustituir el manual por material educativo con la condición, por supuesto, de que vaya a ser utilizado durante 3 años. Por tanto, como he puesto antes, ¿no? Podemos elegir o manual o material educativo, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista de la ley no hay ningún problema, ¿vale? Y es importante también, en el caso de Szkoła Podstawowa y Gymnasium, ¿no? Que para la compra del material educativo la escuela también recibirá una dotación económica, ¿de acuerdo? Por tanto, si elegimos manual o elegimos material educativo, en cualquier caso, si trabajamos en Szkoła Podstawowa o en Gymnasium, vamos a recibir dotación económica. Nuestra escuela va a recibir dotación económica, ¿de acuerdo? Por tanto, como profesores podemos decidir si queremos utilizar un manual o material educativo. Vale. ¿El material educativo debería tener el número MEN? No, ¿vale? No es necesario. El material educativo no necesita tener número MEN, ¿no? ¿Vale? ¿De acuerdo? Porque únicamente los manuales como tal, podręczniki, ¿no? Están obligados a tener un número de registro MEN, ¿no? ¿Vale? Por tanto, el número MEN solo afecta a los manuales, no al material educativo. Por lo tanto, en la práctica, realmente como profesores, podemos utilizar casi cualquier manual con la condición de que se adapte al programa educativo, ¿no? Podemos elegir un manual e inscribirlo como podręcznik, ¿no? Con su número MEN, típico hasta ahora, o podemos elegir otro manual que no tiene número MEN e inscribirlo como material educativo, ¿de acuerdo? Siempre y cuando ese material, ¿no? Permita, digamos, la realización del programa educativo, ¿sí? ¿De acuerdo? Dotación económica, ¿no? Vale, pues esto es otro de los puntos importantes. La dotación económica, como he dicho, importante, ¿vale? Afecta a los alumnos de la escuela primaria, ¿vale? Y de la escuela secundaria, es decir, Szkoła Podstawowa y Gymnasium, ¿vale? No afecta a los alumnos ponadgimnasialne, es decir, no, los alumnos del Liceum no van a recibir dotación económica, ¿de acuerdo? Por tanto, digamos que, vamos a ver si que, digamos, no van a tener que pagar por los manuales los alumnos de Szkoła Podstawowa ni los de Gymnasium, pero los del Liceum sí. Van a tener que comprar sus manuales y sus materiales como hasta ahora, sin ningún tipo de ayuda económica del ministerio. ¿De acuerdo? Por tanto, es muy importante dotación económica solo para Szkoła Podstawowa y para Gymnasium. ¿Vale? Los de Liceum, los que trabajéis en Liceum, vuestros alumnos pues no se van a ahorrar, ¿no? Ni un zloty, no van a tener que seguir comprando este material por sí mismos, ¿no? ¿Vale? Bien, la dotación económica es una idea, ¿no? Una propuesta del Ministerio de Educación polaco, precisamente basándose en una cuestión muy importante, ¿no? Que es la gratuidad, ¿no? De los materiales educativos, ¿no? En los niveles obligatorios, ¿no? Vale, entonces, según esto, ¿no? Los alumnos de las escuelas primaria y secundaria tienen derecho al acceso gratuito a los manuales, a los materiales educativos y a los materiales de ejercicios, ¿de acuerdo? ¿Vale? Que sean necesarios para las lecciones obligatorias, ¿vale? Durante la formación básica, ¿no? Educativa, ¿no? Por tanto, digamos, en base a esto es por lo que el Ministerio de Educación en Polonia ha decidido poner en marcha este programa, ¿no? De dotación económica para los alumnos de Szkoła Podstawowa y de Gimnasium. Y vamos a ver ahora exactamente cómo es esta dotación económica, cuánto dinero van a recibir las escuelas para cada alumno, etcétera, ¿no? Toda esta información, repito, la tenéis con vosotros y con vosotras, ¿no? En esa carpeta, ¿vale? Vamos a ver en primer lugar qué pasa con el primero, segundo y tercer curso de la escuela primaria, de Szkoła Podstawowa, ¿no? ¿Vale? Bien, entonces tenemos un único manual, ¿no? Para la formación integral, ¿vale? Que que lo da el ministerio, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y entonces, en el caso del manual para la lengua extranjera, sea inglés, sea español, sea la que sea, alemán, ¿vale? Lo que sea, ¿de acuerdo? ¿Vale? Se recibirá una dotación económica de 25 zlotys, ¿no? Concretamente será de 24,75 después de descontar parte del dinero, creo que sencillamente por cuestiones de gestión y demás, ¿no? ¿Vale? Y para el material de ejercicios de todas las asignaturas, de todas, ¿no?
lengua polaca, matemáticas, etcétera, ¿vale? La dotación económica ascenderá a la cantidad de 50 zlotys, ¿no? Es decir, 49,50 zlotys, ¿no? ¿Vale? No hay, digamos, una cantidad establecida, ¿no? ¿Vale? Para el material de ejercicios de la lengua extranjera. Es decir, en general, para todos los materiales de ejercicios se recibirán 50 zlotys. Y ahí el director decidirá qué cantidad de esos 50 zlotys va a dedicar a la compra del material de ejercicios de lengua extranjera. Si de esos 50 zlotys vamos a utilizar, no sé, vamos a gastar 10, 15, 20, ya depende del director y de la escuela. ¿De acuerdo? No hay una cantidad establecida ni un límite de cantidad. ¿De acuerdo? Bien, y la cantidad de 25 zlotys, ¿vale? Se refiere, ¿no? Por supuesto, no está relacionada con el podręcznik, ¿no? Con el manual, ¿no? Para el cual los alumnos recibirán 25 zlotys, ¿no? Por tanto, en total, digamos, cada alumno de Szkoła Podstawowa recibirá 75 zlotys. 25 para el manual de lengua extranjera, ¿no? Y 50 para los materiales de ejercicios de todas las asignaturas. Y, por supuesto, el manual, digamos, íntegro, ¿no? ¿Vale? Que lo entregará gratuitamente el ministerio también, ¿de acuerdo? Por tanto, ya tenemos a los pequeños preparados, ¿no? Con sus libros, o eso esperemos, ¿no? Vamos a ver ahora qué pasa con los siguientes cursos. En el caso de cuarto, quinto y sexto de primaria, ¿vale? De Szkoła Podstawowa, tenemos lo siguiente, ¿no? La dotación económica para la compra de los manuales, entre ellos, el de lengua extranjera ascenderá a 140 zlotys. Es decir, todos los manuales, ¿no? Matemáticas, polaco, ¿no? Ciencias naturales y lengua extranjera. Todos juntos, ¿vale? No pueden superar la cantidad de 140 zlotys, ¿de acuerdo? En concreto 138,60, ¿no? ¿Vale? Y la cantidad para el material de ejercicios de todos los libros de ejercicios, entre ellos el de lengua extranjera, serán 25 zlotys. Bastante poco, creo, pero bueno, así es lo que hay, ¿no? Bien, de nuevo, ¿vale? Es decir, la cantidad que se decida para la compra del manual de lengua extranjera y del cuaderno de ejercicios de lengua extranjera será una decisión individual de cada escuela, ¿sí? Será algo que decida generalmente el director, ¿no? ¿Vale? Nosotros podremos proponer, hacer proposiciones, ¿no? ¿Vale? De acuerdo, entonces, de este dinero, pues el director decide, o la escuela en general decide, ¿vale? Qué porcentaje, ¿no? Se va a dedicar a la compra de un manual de lengua extranjera y al cuaderno de ejercicios de lengua extranjera. ¿De acuerdo? Entonces, digamos así, esta es la situación en el caso de los cursos 4, 5 y 6, ¿no? De la escuela primaria. Vamos a ver ahora qué pasa con Gymnasium, ¿no? Primero, segundo y tercero de enseñanza secundaria, lo que llamamos en Polonia Gymnasium, ¿no? Bien, pues en este caso tenemos que la dotación, ¿vale? Ascenderá a 250 zlotys para la compra de todos los manuales. Todos. Es decir, entre ellos el de lengua extranjera. No nos referimos a lengua polaca, matemáticas, biología, etcétera, y lengua extranjera. Para todos esos manuales habrá una dotación de 250 zlotys, que será concretamente, ¿no?, de 247,50, ¿no? Y la dotación para el material de ejercicios, para los cuadernos de ejercicios, para todos, entre ellos el de lengua extranjera, será 25 zlotys, concretamente 24,75. ¿Sí? De nuevo, vale, la cantidad, ¿no?, para la compra del manual y del cuaderno de ejercicios de la lengua extranjera, ¿vale?, será una decisión individual de cada escuela. Cada escuela decidirá qué porcentaje, ¿no?, qué por ciento dedica a la compra de manual de lengua extranjera y su correspondiente cuaderno de ejercicios. ¿De acuerdo? Y más o menos, pues esto a grandes rasgos es la dotación económica, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se va a ir implantando. La dotación económica se va a recibir de manera diferente, ¿no? ¿Vale? Va a haber, por un lado, una dotación económica cada 3 años, ¿no? Que será una dotación económica bastante grande, que es la dotación económica para la compra de los manuales o del material educativo. Por tanto, será, digamos, una dotación que el instituto recibirá, ¿vale? La escuela recibirá cada 3 años, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y luego hay una dotación anual cada año que es para la compra de los cuadernos de ejercicios, ¿de acuerdo? Como os he dicho antes, la idea es que el manual o el material educativo se utilicen durante 3 años, por tanto se compran solo una vez y hasta los 3 años, durante los 3 años próximos no se compra nuevo, ¿no?
Y el material de ejercicios, el cuaderno de ejercicios, se usa cada año. Entonces también cada escuela cada año recibirá una dotación económica para comprar cada año los cuadernos de ejercicios correspondientes. ¿De acuerdo? Por tanto, tiene sentido, ¿no? Digamos, la dotación económica, la manera y los plazos en los que se entrega se corresponden precisamente con el uso que se quiere hacer de esos manuales. 3 años para un manual o material educativo, un año para material de ejercicios. Bien, y ahora vamos a ver cómo va a empezar a entrar paulatinamente, digamos, esta dotación económica. ¿De acuerdo? Bien, tenemos que en Escola Podstawowa, ¿no? En la escuela primaria, la clase número 1 ya este año ha recibido una dotación económica, ¿verdad? En el año 2014-2015 se va a empezar a introducir esta dotación económica para los alumnos de primer curso de escuela de la enseñanza primaria, no de Escola Podstawowa, ¿no? Al año siguiente, en el año 2015, ¿vale? Es decir, después del verano, ¿vale? También los de segundo curso de Escola Podstawowa, ¿vale? Recibirán, ¿no? Empezarán a recibir esta dotación económica, ¿no? Y el año siguiente, el año 2016, lo recibirán los de tercer año, ¿no? Por tanto, va a ir escalonado, ¿verdad? El año cuarto lo recibirá como el año segundo en el año 2015, ¿de acuerdo? El año 5 lo recibirá en el año 2016 y el año 6 lo recibirá en el año 2017, ¿de acuerdo? ¿Mm? Bien. En el caso de Gymnasium, ¿no? Tenemos que el primer curso, ¿no? El primer curso de Gymnasium, el primer año de Gymnasium ya recibirá dotación económica después de este verano, es decir, en el curso escolar 2015-2016, ¿sí? Al año siguiente, ¿vale? Recibirán dotación económica los de segundo, ¿vale? Los de segundo de Gymnasium, que serán los mismos, ¿no? Solo que habrán pasado de curso, ¿verdad? O sea, van a ser los que van a utilizar material nuevo, ¿de acuerdo? Y los de tercero los recibirán en el año 2017, que serán los mismos alumnos, solo que han pasado de curso, ¿no? Que han promocionado al siguiente curso. ¿De acuerdo? Y luego volveríamos al revés, ¿no? Es decir, 2018 primero, 2017 segundo, perdón, 2018 primero, 2019 segundo, 2020 tercero, 2021 primero, 2022 segundo, 2023 tercero, etcétera. ¿Sí? ¿Vale? Bien, entonces, ¿cómo, digamos, qué procedimiento hay que seguir, ¿no? Para la compra de los manuales, ¿no? Pues como os he dicho en primer lugar, ¿no? ¿Vale? El director de la escuela va a hacer lo siguiente, va a enviar, ¿no? Al órgano probatonce, es decir, que puede ser Urząd Miasta o Urząd Gminy, ¿no? Depende de dónde trabajemos, ¿vale? Información sobre la cantidad de alumnos, sobre el número planificado de alumnos que van a asistir, ¿no? Junto con una petición para solicitar la dotación económica, ¿no? Por tanto, el director a finales de agosto tiene que enviar, ¿no? A Urząd Miasta o a Urząd Gminy, ¿no? ¿Vale? La información sobre el número de alumnos, ¿no? Sobre el número de alumnos que va a haber en determinado curso, ¿vale? Y una petición para recibir la dotación económica, ¿de acuerdo? Porque evidentemente, cuantos más alumnos tengamos, también va a ser mayor la dotación económica, ¿no? Si tenemos 40 alumnos, recibiremos dotación para 40 alumnos, ¿no? Si tenemos 30, recibiremos para 30, ¿verdad? Por tanto, el director tiene que indicar la cantidad de alumnos que va a haber en cada nivel. Después de recibir el dinero, ¿vale? El director hará la compra, ¿vale? El director o alguien en nombre del director hará la compra de los materiales, ¿no? De todos los materiales, ¿vale? Y en cuanto al tema de las facturas, ¿no? El director hará cuentas, ¿no? Con Urząd Miasta o con Urząd Gminy, ¿no? ¿Vale? Sobre el dinero que se ha empleado, ¿de acuerdo? ¿Vale? Tiene que presentar, ¿no? También una serie de facturas para justificar, ¿no? La compra de ese material. ¿De acuerdo? Por tanto, así va a ser, ¿no? Es decir, el director enviará a finales de verano, no sé si a finales de verano o incluso un poquito antes, ¿no? ¿Vale? Enviará el número de alumnos que va a tener, ¿no? ¿Vale? Y una petición para recibir dotación económica. Recibirá el dinero y comprará los materiales. Y finalmente hará cuentas con Urząd Miasta o Urząd Gminy, ¿vale? En cada caso. Vale, y entonces también una cosa importante. Cuando he presentado la dotación económica, habrá habido muchos que le han dicho, bueno, es poco dinero, ¿no? Con los precios actuales seguramente no se podrá comprar, ¿no? Los materiales a los precios actuales no se podrán comprar, ¿no? Bien, entonces hay una opción, ¿no? El coste de la compra de los manuales y del material educativo o del material de ejercicios puede superar, ¿no? Puede superar, digamos, la dotación económica establecida. Y la respuesta es que sí. Pero, por supuesto, ¿no? El director de la escuela puede, ¿vale? Si llega a un acuerdo con el órgano prowadzący, ¿no? Es decir, Urząd Miasta o Urząd Gminy, ¿no? ¿Vale? Puede tomar esa decisión, ¿vale?
Entonces, claro, la diferencia entre el coste de la compra, ¿no? y la dotación económica que hemos recibido, ¿vale? La cubrirá el órgano prowadzący, es decir, Urząd Miasta o Urząd Gminy, ¿no? En el caso de que esté de acuerdo, ¿no? ¿Vale? Por tanto, el director, si prevé que va a gastar más dinero del que de la dotación económica, puede ponerse en contacto con Urząd Miasta o Urząd Gminy y pedir, digamos, dinero adicional, ¿no? ¿Vale? Para suplir esa diferencia, ¿no? Si Urząd Miasta o Urząd Gminy está de acuerdo, estupendo. Si no está de acuerdo, pues el director tendrá que hacer, digamos, cambios, ¿no? en los manuales para poder ajustarse a la dotación económica. Pero en principio es posible superar este límite, ¿no? Este límite de 250 slotis o 50 es posible superarlo, pero el dinero adicional lo tendrá que poner Urząd Miasta o Urząd Gminy, ¿no? Si están de acuerdo, estupendo. Si no, pues difícil, ¿no? Yo trabajo en una escuela pública en Poznan y sé que, por lo que me han comentado los directores de allí, ¿no? Pues dicen que Poznan no va a Urząd Miasta Poznania, ¿tak? Es decir, no va a cubrir estos gastos. Por tanto, tenemos que apañarnos con ese dinero. Pero a lo mejor aquí en Varsovia, pues, digamos, Urząd Miasta a lo mejor está de acuerdo en algunos casos, por ejemplo, en superar esa cuota. No lo sé, ¿no? En cualquier caso, el director se puede poner en contacto con ellos y proponerlo, ¿no? Vale, ¿qué ocurre cuando termina el año escolar? ¿Vale? Los alumnos tienen su libro de ejercicio, perdón, su cuaderno de ejercicios, ¿no? El cuaderno de ejercicios se lo pueden quedar para siempre. Pero ¿qué pasa con el manual o con el material educativo que es para el uso de 3 años? Pues el alumno lo tiene que devolver a la biblioteca, ¿no? Es decir, a principios de curso, el alumno recibe su manual y su cuaderno de ejercicios. El cuaderno de ejercicios es para él para siempre, pero el manual, cuando termine el curso, tiene que devolverlo a la biblioteca para que al año siguiente ese manual lo pueda utilizar otro alumno, ¿no? Por tanto, no se queda con él, lo tiene que devolver a la biblioteca, ¿no? ¿Qué ocurre, no? Puede ocurrir a menudo, sobre todo si tenemos algunos alumnos un poco problemáticos, ¿no? ¿Qué ocurre si un alumno pierde el manual, lo destruye, lo moja, lo rompe? ¿Qué ocurre en este caso? Pues la ley establece que el director va a poder exigir de los padres la devolución del coste del manual, ¿no? Es decir, si un alumno destruye o pierde, extravía un manual, el director va a poder exigir la devolución del dinero a los padres, ¿no? Por tanto, los padres van a ser, en última instancia, los responsables de que sus hijos cuiden bien el material escolar que se les entrega gratuitamente desde el ministerio, ¿de acuerdo? Por tanto, existe esta posibilidad, ¿no? Tenemos Benjamuk, ¿no? Es decir, va a poder exigir la devolución, no significa que deba exigirla, ¿no? A lo mejor hay en algunos casos en los que el director prefiere no exigir esto, pero la ley lo contempla, ¿vale? Bien, y aquí tenemos también nuevamente, ¿no? En la práctica, ¿no? ¿Vale? ¿Cómo va a ser la dotación en la práctica, no en el caso de las lenguas extranjeras, ¿no? Y aquí tenemos que en el año 2015-2016, ¿no? ¿Vale? Pues la clase 1 de Szkoła Podstawowa, ¿no? Pues va a recibir dotación económica, ¿verdad? ¿No? El año siguiente, esa misma clase también va a recibir dotación económica, ¿no? Y en el caso del tercero, lo recibirán los padres, ¿no? En el año 2016-2017, los alumnos de primero estarán en segundo. Llegan los nuevos que van a utilizar un podręcznik używany, pero también van a recibir dotación económica para ćwiczenia, es decir, para los ejercicios, para el cuaderno de ejercicios, ¿no? ¿Vale? En el segundo caso también tendrán podręcznik używany, ¿no? Pero ćwiczenia nowe, por supuesto, porque la dotación económica es anual, ¿no? Y en el caso 3 recibirán dotación ambos, ¿no? Vale, y en el año 2017 pues será de este modo, ¿no? Dotación, ¿no? Używane dotacje, używane dotacje, ¿no? ¿Vale? Si pensáis un poco en esta tabla, veréis que es un poco esta idea del año, siempre ćwiczenia, no tenemos dotacja, ¿no? Excepto en el caso de los que están actualmente en tercero, que no van a recibir dotación económica en el 2015-2016, ¿verdad? Porque todavía no va a entrar en vigor esta ley para tercero de Szkoła Podstawowa. Otro tanto de lo mismo ocurre en el caso de... ¿a qué hora hemos empezado? A las 12, ¿no? ¿12? Sí, ok, bien, entonces vamos a terminar ya, ¿no? Bien, en el caso del número 4, ¿vale? 4, 5 y 6, ¿no? De Szkoła Podstawowa, ¿de acuerdo? Pues va a ocurrir un poco de lo mismo, ¿no? ¿Vale? Y en el caso de Gymnasium, igualmente, ¿de acuerdo? Bien, entonces, bueno, esto lo podéis analizar tranquilamente, toda esta información la tenéis en vuestras carpetas, ¿vale? ¿Y qué pasa en el caso de las librerías, ¿no? Y de las editoriales, ¿no? Pues vamos a ver ahora qué pasa, ¿vale?
hay una serie de prohibiciones a partir de ahora, ¿no? Por ejemplo, está prohibido ofrecer, prometer o prometer a las escuelas o a los profesores cualquier tipo de beneficio, ¿vale? Em, a la hora de que las escuelas o los profesores elijan un determinado material educativo, ¿no? Ya sean manuales, material educativo, material de ejercicios. Es decir, las editoriales no pueden decir, oye, mira, si compras nuestro material te vamos a dar, no sé, 2 libros del profesor para ti gratis, etcétera. Es decir, no pueden ofrecer nada, ¿no? Según la ley eso está prohibido, ¿no? Y también estará prohibido ofrecer, ¿no? Em, la venta de los manuales, ¿no? Separada con otros manuales o con material adicional, ¿no? Didáctico, ¿de acuerdo? Vale, por tanto, digamos, a partir de ahora no habrá nada como, no sé, materiales gratuitos o ejemplares gratuitos, ¿no? Etcétera, ¿no? Por tanto, digamos, en ese sentido va a estar prohibido por ley, ¿vale? Tampoco, como digo, los materiales gratuitos, ¿no? Es decir, ejemplares gratuitos tampoco se podrán enviar, ¿vale? Entonces, en el caso de, digamos, el material del profesor, ¿no? En el caso de que necesitemos un determinado material fundamental, en el caso del profesor, ¿vale? Esto será obligación de Usontmiasta o Usontmini, ¿no? Teóricamente, este órgano, esta institución va a ser la que nos va a garantizar, digamos, la compra de los materiales que nosotros necesitemos de manera imprescindible, ¿vale? Como profesores, ¿de acuerdo? Vale, y eso pues hasta aquí. Bien, ahora vamos a pasar a la segunda parte. Hasta aquí más o menos hemos visto los cambios, más o menos creo que os habrá quedado claro un poquito, ¿no? Es decir, lo más importante es que en el caso del diseño de los manuales ya no van a poder incluir este tipo de actividades para escribir, ¿no? Ni pegatinas, ni en general ningún tipo de material que solo se pueda utilizar una vez, ¿vale? Y que los manuales van a poder ser utilizados durante 3 años, ¿no? ¿Vale? Es decir, ese mismo material va a llegar a la escuela y va a poder ser utilizado durante 3 años, en el caso de Escola Podstawowa y Gymnasium, y en el caso del Liceum no. Pero en el caso del Liceum, si un alumno compra su manual, por ejemplo, y cuando termina quiere vendérselo a un chico que empieza ese mismo curso, pues también puede hacerlo. Es decir, legalmente va a ser posible. ¿De acuerdo? El cuaderno de ejercicios, como os he dicho, Escola Podstawowa y Gimnasio lo recibirán gratuitamente. Cada alumno recibirá su cuaderno de ejercicios y será para él. Por tanto, cada año Escola Podstawowa y Gymnasium recibirán una dotación económica para cuaderno de ejercicios. ¿De acuerdo? Y luego otra segunda parte y es que como profesores podemos elegir, ¿no? O bien manual o bien material educativo, que puede ser cualquier material, aunque no tenga número MEN, que nos permita cumplir los objetivos que hay en el programa educativo, ¿vale? Y también podemos elegir material de ejercicios. Pero en el caso de Escola Podstawowa y de Gymnasium, los directores y la escuela tendrán que intentar cuadrar las cuentas, ¿no? Para poder comprar un material u otro. Entonces, a veces si hay material muy caro, pues a lo mejor tendremos que solicitar un material más barato, ¿no? Vale, por tanto, más o menos a grandes rasgos creo que ha quedado claro. Como digo, podéis hacerme cualquier pregunta después de que terminemos este segundo taller, ¿no? Bien, y pasamos al segundo entonces. Vale, vamos a ver algunas novedades de la editorial Edinumen, ¿no? Para las escuelas de Gymnasium y para las escuelas que están por encima, es decir, para Liceum, etcétera, ¿no? Y también vamos a ver de manera práctica cómo va a cambiar el diseño de los manuales. Sí, vamos a ver algunas diapositivas donde ya he puesto, digamos, el aspecto que tendrán, ¿no? El futuro manual, ¿no? Con el cambio de los ejercicios, ¿de acuerdo? Bien, en primer lugar me gustaría presentar, ¿vale? Para los que estéis trabajando con los más pequeños, ¿no? En el caso de alumnos de primaria, un manual nuevo que ha salido hace un par de años, ¿vale? De Dinumen, que se llama Clan 7, ¿no? Clan 7 está pensado para los alumnos de Escola Podstawowa, de 6 a 12 años, está desarrollado en colaboración con el Instituto Cervantes, incluye material digital, el objetivo del manual es motivar al niño, teniendo en cuenta, por un lado, su universo, su forma de aprender y su estilo de aprendizaje, y cada nivel, como suele ser habitual, se compone de libro del alumno más CD-ROM, cuaderno de actividades y libro del profesor. Con Clan 7 podemos trabajar los niveles A1 y A2, ¿no? Aquí tenemos nivel 1, es decir, Clan 7 tiene 4 niveles, ¿vale? Nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4. Los dos primeros, nivel 1 y nivel 2, se corresponden con el nivel A1 según el marco de referencia europeo. Y los niveles 3 y 4 se corresponden al nivel A2 según el marco de referencia europeo. Por tanto, con los alumnos de primaria podemos trabajar hasta un nivel A2, no completo, es
cierto es, ¿no? Pero casi, ¿vale? Trabajando con Clan 7. Bien, aquí tenemos la portada del cuaderno de actividades, del libro del profesor. Es un libro que, como veis por el diseño, está precisamente dirigido a niños pequeños, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el nivel 2, que también está a la venta, y el nivel 3, que también está a la venta. Queda por salir el nivel 4, que lo están terminando en Madrid, ¿no? Pero hasta el momento, si queréis trabajar con él, que sepáis que están disponibles los niveles 1, 2 y 3, ¿no? En el mercado. Vale, aquí tenemos Aprende Español divirtiéndote con tus amigos, ¿vale? Bien, a continuación me gustaría presentar etapas. No sé si conocéis esto. Este es un manual que lleva algunos años en el mercado, pero también, pues bueno, pues es una novedad relativamente, digamos, porque tampoco lleva muchos años. Etapas, ¿no? O etapa, ¿vale? Etapas son, digamos, está conformado por 14 libros, ¿no? En el momento actual está toda la serie completa, toda la serie a disposición de los profesores, ¿vale? Y la idea de etapas es que trabaja no tanto según los niveles que contempla el marco de referencia europeo, sino en base a módulos de 30 horas de español. Es decir, cada etapa, etapa 1, etapa 2, es como un pequeño módulo de 30 horas de español. ¿Qué ocurre? Que aquellos que conozcáis el marco de referencia europeo y habréis leído sobre el tema o estéis bien informados, sabréis que para alcanzar un nivel superior, ¿no? ¿Vale? O sea, por ejemplo, para alcanzar el nivel A1 se establecen 60 horas de estudio, ¿no? 60 horas de trabajo. Para alcanzar el nivel A2, 90. Para alcanzar el nivel B1 son 120, ¿no? Es decir, a medida que vamos subiendo los niveles, van aumentando el número de horas, va aumentando el número de horas exigidas para alcanzar ese nivel o recomendadas para alcanzar ese nivel. Y en base a eso, cada etapa está diseñada como un módulo de 30 horas de español, ¿no? Y aquí tenemos más o menos, adaptándonos a las exigencias o las recomendaciones del marco de referencia europeo, cómo estaría dispuesto este manual, etapas, ¿no? Como digo, hay 14 etapas, entonces la etapa 1 y 2, ¿vale? Serían las adecuadas para alcanzar un nivel A1. Etapa 1 es un módulo de 30 horas, etapa 2 otro módulo de 30 horas, 30 y 30, 60, ¿no? 60 horas recomendadas por el marco de referencia europeo para alcanzar el nivel A1. En el caso del nivel A2, el marco de referencia europeo nos exige 30 horas más, es decir, 90 horas en total. Pues tendríamos etapas 3, 4 y 5. 30, 30 y 30, 90, ¿sí? En el caso del nivel B1, ¿vale? El marco de referencia nos exige 30 horas más, es decir, 120. Pues etapas 6, 7, 8 y 9, es decir, 30, 30, 30 y 30, 120, ¿no? Y en el caso de B2, pues exige un mínimo de 150 horas que se corresponderían con las 5 últimas etapas. Etapa 10, 11, 12, 13, 14. Es decir, 30, 30, 30, 30 y 30, 150. ¿De acuerdo? Es un manual que salió a la venta precisamente muchas veces para cursos cortitos de español, ¿no? Muchas veces para cursos de verano incluso, ¿no? En los que un profesor, por ejemplo, sabía que no iba, por ejemplo, a alcanzar todo el nivel A1, sino simplemente se iba a quedar más o menos en la mitad de A1 y sin embargo hasta el momento tenía que comprar un manual entero de A1 y gastarse el dinero, ¿no? Y los alumnos también. Entonces se pensó un poco en fragmentar este material, ¿no? Y separarlo en grupos de 30 horas, ¿no? Otra cosa importante que tiene etapas es que a diferencia de otros manuales, el libro del alumno y el cuaderno de ejercicios están juntos en el mismo librito, ¿no? No sé si lo habéis visto, están juntos en el mismo libro. La primera parte es el libro del alumno, a color, etcétera, etcétera. Y la segunda parte es un libro de ejercicios. Por tanto, cuando compramos etapas 1, si lo abrimos, veremos que hay dos partes, el libro del alumno y el cuaderno de ejercicios. Están juntos, ¿sí? Etapas Plus es el mismo material que etapas, solo que en este caso sí que se ha recurrido, digamos, a la división según los niveles, ¿no? Tradicionales, ¿no? No tradicionales porque el marco de referencia europeo es casi digamos, un documento bastante nuevo, ¿no? Pero sí que según los niveles que contempla el marco de referencia europeo. Por tanto, es el mismo material, también cada etapa plus tiene el libro del alumno y el libro de ejercicios juntos, ¿vale? Lo que ocurre es que aquí la disposición, la distribución del material es diferente. Aquí sí tenemos la clásica distribución en niveles, ¿no? Según el marco de referencia europeo. Tenemos dos etapas para el nivel A1, A1.1, A1.2, dos etapas para el nivel A2, A2.1, A2.2, dos etapas para el nivel B1, B1.1, B1.2, dos etapas para el nivel B2, B2.1, B2.2, ¿no? Por tanto, es el mismo material. Si abrís etapas plus y etapas, veréis que es el mismo diseño, el mismo tipo de ejercicios, solo que está distribuido el material de manera diferente. ¿De acuerdo? En este caso,
está distribuido según los niveles del marco de referencia europeo. Bien, el cronómetro. También seguramente conocéis este manual, sobre todo si habéis preparado alumnos para el DELE o vosotros mismos o vosotras mismas os habéis preparado para el DELE, ¿no? El cronómetro es un material, es un manual que no tiene teoría, simplemente es un manual que es un conjunto de pruebas típicas que pueden aparecer en el examen DELE, ¿no? Y entonces esas pruebas típicas, el alumno las resuelve, tiene las claves, ¿no? Y sirve para que el alumno practique, ¿no? Y para que haga exámenes típicos muy parecidos a los que aparecerán en el examen DELE, ¿no? Por tanto, no es un libro de teoría, sino que es un libro para practicar, para prepararse para este examen. Tradicionalmente existían tres cronómetros, ¿no? Cronómetro nivel básico, cronómetro nivel intermedio, cronómetro nivel avanzado. Desde que entró en vigor el marco de referencia europeo, se ha tenido que rediseñar el cronómetro según los diferentes niveles del marco de referencia, ¿vale? Y por tanto, en el momento actual tenemos el cronómetro nivel A1, el cronómetro nivel A2, el cronómetro nivel B1, B2, C1 y C2. También podemos trabajar los niveles C, ¿de acuerdo? Vale. Y es una nueva edición, ¿vale? Adaptada a la actualización de los exámenes de DELE, ¿no? ¿De acuerdo? Están todos los niveles disponibles desde A1 hasta C2, que es el superior, ¿de acuerdo? Por tanto, si alguien prepara alumnos para DELE, pues que sepa que existe este material también a disposición de los profesores. Y bueno, si queremos jugar, ¿no? Pues también podemos, también digamos todas las editoriales, en este caso hablo de Dinumen, pues también ofrecen diferentes, no tanto manuales como carpetas de materiales para poder jugar, ¿no? Para poder aprender español jugando, ¿no? En este caso me gustaría presentaros dos carpetas con materiales. Una se llama Juegos de tablero y tarjetas, ¿no? Donde, digamos, hay una serie de tableros, diferentes tarjetas e instrucciones de explotación para poder plantear diferentes juegos, ¿no? Y para poder jugar a diferentes cuestiones, ¿no? Y el caso de Juguemos en Clase, que también incluye, como podéis ver, fichas, tableros, etcétera, ¿no? Es decir, sobre todo esto, más que manuales, son carpetas de materiales, ¿no? Y bueno, pues sobre todo en la escuela primaria, ¿no? En Szkoła Podstawowa, pues a veces este material se solicita, ¿no? Bien, y algo también, bueno, algo esta vez sí bastante nuevo que ha salido este año son estos dos manuales, Universo Gramatical y Español para el Comercio Mundial del siglo XXI. Universo Gramatical es una gramática integral, ¿vale? Es decir, abarca casi todos los temas gramaticales, empieza desde lo más básico, que es el artículo y el presente simple, aunque el artículo no es una cuestión tan básica, ¿verdad? ¿No? Ni mucho menos. Pero bueno, pero empieza con las cuestiones más básicas y termina con las cuestiones más avanzadas. Por ejemplo, el uso de subjuntivo, de los tiempos de subjuntivo, de las oraciones subordinadas, etcétera. Entonces es una gramática integral que siempre, cada uno de sus capítulos tiene una parte teórica, con ejemplos, y a continuación tiene ejercicios para resolver, ¿no? Y así es cada unidad, ¿no? ¿De acuerdo? Evidentemente hay ciertas cuestiones, como profesores todos lo sabemos, ¿no? Que necesitamos trabajar mucho. Entonces es verdad que para algunos temas a lo mejor los ejercicios son pocos, ¿no? Pero siempre funciona así, es decir, tiene una parte teórica con ejemplos donde se explica, por ejemplo, no sé, el uso del presente simple, no sé, terminaciones, uso del presente simple, y a continuación ejercicios para resolver. Como digo, aquí no pone ningún nivel porque es una gramática en principio integral, ¿no? Que empieza desde los niveles más básicos y termina enseñando desde subjuntivo, oraciones subordinadas, uso, régimen preposicional, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, entonces una gramática de referencia y Español para el Comercio Mundial del siglo XXI, ¿vale? Sí es un manual especialmente para escuelas superiores, ¿no? Escuelas superiores de comercio, sobre todo, ¿no? ¿Vale? De comercio internacional o de negocios, etcétera, ¿no? Entonces, sobre todo aquí lo que aparece es vocabulario, materiales auténticos relacionados con el comercio mundial, etcétera, ¿no? Sobre todo está indicado para escuelas superiores que se dedican al comercio o a las relaciones internacionales, ¿no? Bien, y ahora vamos a ver entonces, como os he dicho, vamos a centrarnos en dos manuales, ¿vale? Que va a ser Espacio Joven, ¿sí? Y Nuevo Prisma, ¿no? Espacio Joven es un material, ¿no? Pensado para alumnos de gimnasium, ¿no? ¿Vale? Es un material para alumnos de gimnasium, ¿no? Está dirigido a jóvenes adolescentes de gimnasium y consta de 4 niveles. A1, A2.1, A2.2, B1.1. Cada nivel se compone de libro del alumno y CD-ROM, libro de ejercicios, libro del profesor, guía maestra digital si la solicitábamos de manera gratuita. ¿Por qué os quiero presentar Espacio Joven? Porque muchos de nosotros, supongo que la mayoría ya, nos hemos visto en la situación en que el director nos pregunta, bueno, ¿qué manual vais a utilizar para el año que viene? ¿No? Y el año que viene,
el próximo curso académico ya entra en vigor esta nueva ley del Ministerio, ¿no? Entonces tenemos que elegir qué materiales vamos a utilizar. Hay algunos materiales y algunas editoriales que no van a tener tiempo para adaptar sus manuales a las nuevas exigencias, ¿no? Por suerte, Novela Ad Numen sí lo ha conseguido, ¿no? Y entonces Espacio Joven nivel A1, ahora después del verano podréis comprarlo y estará adaptado, ¿no?, para las nuevas exigencias. Y por tanto tendrá un nuevo número MEN, ¿no?, y por tanto podrá ser utilizado, ¿no? Por tanto podréis utilizar Espacio Joven A1, ¿no?, después del verano, si queréis, porque ya estará el manual adaptado y diseñado y responderá a las exigencias del Ministerio de Educación, ¿no? Bien, entonces vamos a ver un poco este material. Tenemos libro de ejercicios, libro del profesor, ¿vale?, y características. Incluye material de nueva generación, plataforma educativa, actividades multimedia, vídeos, componentes para pizarra digital, si alguien trabaja con ella, ¿vale? Presentación y secuenciación de los contenidos visual y lógica. Vamos a ver ahora una secuenciación de una unidad didáctica. Guía didáctica completa con sugerencias de explotación, actividades adicionales, notas gramaticales y culturales, transcripciones, soluciones, material adicional, tales como material proyectable y fotocopiable, test de recuperación, profundización y verificación, un apéndice cultural y claves del libro de ejercicios. Espacio Joven tiene un diseño actual y atractivo para los jóvenes, puesto que, como he dicho, es para alumnos de Gymnasium, ¿vale? Y podemos también solicitar gratuitamente la guía maestra digital, ¿no? ¿Vale? Bien, vamos a ver, digamos, cómo está estructurada cada unidad didáctica en Espacio Joven. Este es un material con el que he empezado a trabajar yo este año. Este año he empezado a trabajar con primero de Gymnasium, en el Gymnasium número 9 de Poznan, ¿vale? Y me está dando buenos resultados, ¿no? ¿Vale? Había antes un material de Dinumen, bueno, y sigue existiendo, a lo mejor algunos de vosotros o algunas de vosotras lo utilizáis, que se llamaba Club Prisma, ¿no? Bien, pues digamos que Espacio Joven a mí me gusta más que Club Prisma porque es más sencillo, no va tan rápido, ¿no? Y los alumnos, yo he trabajado con los dos, ¿no? Y la verdad es que utilizando Club Prisma, pues a veces es verdad, ¿no?, que a veces podía ser un manual que para algunos grupos, sobre todo aquellos que no eran muy trabajadores, podía ir demasiado rápido. Me gusta más Espacio Joven porque digamos, está dividido, el material está dividido, cada unidad está dividida de manera más lógica, ¿no? Y además va más despacio y va repitiendo más las palabras para que poco a poco el alumno pueda ir asimilándolas. Vamos a ver entonces cada unidad didáctica de qué parte se compone. Bien, cada unidad didáctica tiene una primera parte, un primer subcapítulo que sería una introducción, un segundo capítulo llamado comunicación, donde tenemos situaciones comunicativas, un tercer capítulo de gramática, un cuarto capítulo de vocabulario, un quinto capítulo de fonética y ortografía, un sexto capítulo de preparación al examen DELE, un séptimo capítulo de interculturalismo o intercultura, un octavo capítulo de evaluación y un último capítulo, noveno capítulo, donde tendrán un relato para practicar la comprensión lectora, ¿no? Por tanto, cada unidad didáctica siempre tiene estas partes, ¿no? Vamos a ver entonces el aspecto que tienen, digamos, cada una de estas partes. Vamos con la introducción. La introducción siempre, la idea de la introducción es motivar al alumno e introducirle a la unidad didáctica. Generalmente se plantean una serie de actividades, sobre todo en la primera página siempre aparece una foto y aparecen actividades en relación a la foto, ¿no? Generalmente son actividades que los alumnos pueden resolver sin tener ningún conocimiento previo de la lengua, ¿no? Es decir, pues generalmente más o menos utilizando la lógica o utilizando, digamos, palabras que conocen de otra lengua, etcétera, pues son capaces de resolver muchas veces estas actividades sin conocer previamente nada de esa unidad didáctica. Por tanto, funciona o sirve, digamos, de algún modo de introducción a la unidad didáctica y a la vez sirve también como motivación, ¿no?, para que el alumno se dé cuenta de que no siempre tiene que saber todo, ¿no?, para enfrentarse, por ejemplo, a un texto o resolver, digamos, un problema en español. No siempre sabemos todas las palabras, los que nos dedicamos a las lenguas, ¿verdad? Y sin embargo, no por ello dejamos de leer un libro, de entender un artículo o de resolver diferentes situaciones cotidianas utilizando esa lengua extranjera, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, una fotografía. Tenemos la imagen presenta una foto de familia, una foto de compañeros de clase, una foto de vacaciones. En la imagen hay 5 chicos, hay un chico y 3 chicas, hay 2 chicos y 2 chicas, ¿no? Pues es muy posible que todos los ejemplos que estoy poniendo son de la unidad 1, ¿sí?, del nivel A1, de la más básica. Es decir, cuando llegan aquí los alumnos no saben teóricamente nada de español. Y sin embargo es muy posible que resuelvan todas estas actividades de manera correcta, ¿no?
¿vale? ¿Por qué? Utilizando la lógica, recordando, pensando en su propia lengua, reflexionando, es posible que resuelvan estas actividades. Por tanto, también trabajamos un poco el componente estratégico, ¿no? O también aquí tenemos en la introducción un breve diálogo, ¿no?, con preguntas de verdadero o falso. Muy sencillas, solo dos opciones, ¿no? Después de leer este texto hay preguntas de verdadero o falso. Alberto es español, verdadero o falso. Cecilia tiene 13 años, verdadero o falso. Etc. ¿Perdón? Sí, exacto, ahora lo vamos a ver, o sea, esta, digamos, es la versión actual, exacto, esta es la versión actual, y ahora vamos a ver cómo va a cambiar, ¿no? ¿Vale? Es decir, estoy presentando simplemente, digamos, la versión actual, este es el, digamos, el aspecto actual, ¿no? Y ahora después, justamente después de presentar estas dos cosas, vamos a ver cómo van a cambiar este tipo de actividades. Vamos a ver que este tipo de actividades no van a aparecer. Va a ser la misma actividad, pero se va a resolver de manera oral, ¿no? El mismo tipo de actividad, pero resulta de manera oral. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Bien, tenemos comunicación. La segunda parte siempre pues presenta situaciones comunicativas cotidianas, ¿no? Por ejemplo, en este caso tenemos pues los saludos, ¿no? Tenemos cuatro dibujos, ¿no? A, B, C, D, y tenemos que relacionar los diálogos con los dibujos, ¿no? ¿Vale? Por tanto, digamos, son situaciones comunicativas reales, ¿no? En este caso, por ejemplo, una situación comunicativa de presentación, ¿no? ¿Vale? O también tenemos tres situaciones reales, también cotidianas, ¿no? Por ejemplo, en el médico, en la biblioteca, en la calle, ¿no? ¿Vale? Por tanto, es decir, son situaciones cotidianas en las que tenemos simplemente que comunicarnos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos, en este caso, tenemos que escuchar y completar los diálogos, ¿no? ¿Eh? En este caso esto vamos a ver cómo va a cambiar. Exacto, ¿no? Esta es la versión actual, todo esto que os presento es la versión actual y veréis que ahora en la segunda parte del taller veréis cómo todo esto desaparece y entonces se hace o bien de manera oral o bien se hace en el cuaderno individual de cada alumno, ¿no? ¿Vale? Entonces esto lo vamos a ver, pero esto digamos, es el aspecto que tiene ahora mismo, ¿no? ¿Vale? El manual que cambiará efectivamente todo esto, ¿no? Aquí otra actividad que cambiará de diseño, ¿no? Pero una actividad también simplemente cambiará de diseño, pero la actividad seguirá siendo la misma, ¿no? Solo que cambiará el diseño para que los alumnos no puedan escribir. Aquí en este caso tenemos la gramática y se ha optado en la unidad 1 por empezar con el artículo, ¿no? Con el artículo simplemente con la concordancia entre el sustantivo y el artículo, ¿no? De momento no se entra en grandes cuestiones como el uso, ¿no? Sino simplemente cuando utilizamos un y cuando utilizamos una, o cuando utilizamos el o cuando utilizamos la, ¿no? Por tanto, una parte de gramática. También aquí tenemos, incluye tres verbos fundamentales en la primera unidad, que son el verbo ser, el verbo tener y el verbo llamarse, ¿no? Pues también hay una serie de actividades propuestas, ¿no? Donde hay dos opciones fáciles, ¿no? O incluso una quinta actividad donde tenemos el carné, digamos, de un chico y leyendo un breve texto, pues tenemos que rellenar este carné de estudiante, ¿no? Por tanto, la parte de gramática, ¿vale? También la tenemos. Muy importante, el vocabulario. El vocabulario es fundamental. También hay una parte destinada, ¿no?, al vocabulario, ¿no? En este caso, en la unidad 1 del nivel A1, los autores han optado por incluir los números del 0 al 31, ¿vale? Y después los meses del año. ¿Para qué? Para que los alumnos ya puedan decir fechas, ¿no? Por ejemplo, y responder, por ejemplo, a preguntas del tipo ¿cuál es tu número de teléfono? Darse el número de teléfono. O, por ejemplo, preguntas del tipo ¿cuándo es tu cumpleaños? Etcétera, ¿sí? O ¿qué día es hoy? Vale, aquí tenemos, por supuesto, actividades propuestas, ¿no? Con, por ejemplo, podemos practicar también un poquito las matemáticas, ¿no? Etcétera, ¿no? Vale, aquí tenemos, como os he dicho, la segunda parte donde tenemos los meses del año y algunas preguntas fundamentales como cuándo es tu cumpleaños o cuál es tu número de teléfono, ¿no? Para que los alumnos ya puedan empezar a hablar un poquito. La quinta parte se dedica siempre a la fonética y a la ortografía, también una parte que hay que ir trabajando y no podemos olvidar, ¿no? Entonces, en este caso tenemos, en el caso de la fonética, tres sonidos. El sonido che, ñe y es el sonido S, exacto, el sonido S, ¿no? ¿Vale? Entonces tenemos, se escucha y se repite en una de las situaciones, ¿no? Y luego se clasifican las siguientes palabras como grupo 1, grupo 2 o grupo 3 según el cuadro anterior, ¿no? ¿Vale? Es decir, si soñar pertenece al grupo 1, 2 y 3, pues evidentemente pertenece al 3, ¿no? O chocolate pertenece al grupo 1, etcétera. ¿Vale? Por tanto, siempre una parte de ortografía y fonética para que de manera paulatina los alumnos de gimnasio también vayan aprendiendo a reconocer los sonidos, a pronunciar correctamente y a escribir.
La sexta parte es el preparación al examen DELE, ¿no? Y aquí también tenemos algunos modelitos, digamos, algunos modelos típicos que pueden aparecer en el examen DELE. Este es muy sencillo porque es la primera unidad, ¿verdad? ¿No? Y simplemente tenemos 4 fotografías con 4 textos muy breves y luego preguntas propuestas, ¿no? Valérie es de España, Francia, Italia. Entonces, leyendo Valérie es francesa, los alumnos ya entienden que va a ser de Francia, ¿de acuerdo? Por tanto, también, digamos, son siempre actividades que van aumentando de dificultad, van aumentando su dificultad de manera paulatina, ¿no? Empiezan siendo muy fáciles y poco a poco van haciéndose un poquito más difíciles, ¿verdad? Bien, un séptimo punto muy importante, también está muy de moda, ¿no? La parte de la interculturalismo. En este caso tenemos el español en el mundo, ¿no? Y el español en el mundo, pues leemos un poco, pues dónde se habla, ¿no? Qué personas lo hablan, por ejemplo, etcétera, ¿no? ¿Vale? Y luego hay actividades propuestas, en este caso de verdadero o falso. Pocas personas estudian español en el mundo, verdadero o falso. Shakira es de Colombia, verdadero o falso, etcétera, ¿no? También de algún modo puede servir un poco, digamos, de motivación para algunos alumnos, ¿no? Saber qué tal o cuál persona famosa, ¿no? Pues precisamente es española o habla español, etcétera. Luego ya cuando hemos prácticamente casi hacia el final de la unidad didáctica nos encontramos con una parte de evaluación, ¿vale? Son 2 páginas, aquí solo he puesto una, la 26, también está la 27. Y aquí tenemos diferentes tipos de ejercicios para que el alumno repase todo el material estudiado, ¿no? Y para ver si lo ha asimilado de manera correcta. Tenemos aquí ejercicios con huecos que también desaparecerán, ¿no? Y tendrán otro diseño. Ejercicios para escribir los números, escribe con letra los siguientes números, completa con el verbo correcto, etcétera, ¿no? Por tanto, una parte de evaluación que también existirá en la nueva versión, solo que el diseño será diferente. Y para terminar y practicar la comprensión lectora, siempre cada unidad didáctica se cierra con un relato, ¿no? Con un relato, en este caso tenemos una pequeña carta, tenemos que convencer a los alumnos y no asustarles, decirles que no tienen que entender todo el texto, ¿verdad? Simplemente tienen que entender el sentido general y muchas veces con solo eso, ¿vale? Pueden contestar a las preguntas planteadas. De algún modo lo que se intenta es también motivar a los alumnos, no asustarlos, animarlos a que cuando tengan un texto en el que a lo mejor haya una palabra que no conozcan, no se bloqueen automáticamente, sino simplemente vayan a realizar la actividad que se propone, etcétera. Aquí tenemos una carta de un alumno que ha empezado a estudiar español y habla de sus compañeros, cuántos años tienen, hemos tenido el verbo tener, cómo se llaman, qué son también, ¿no? Y también habla un poquito de su profesor. Y luego, en base a este texto, hay algunas actividades propuestas. Yo he elegido esta, que es una actividad oral, ¿no? En parejas, ¿no? Y tenemos, pregunta a tu compañero quién tiene 20 años, ¿no? Pues de todas estas personas de aquí, la persona que tiene 20 años es Jean-Pierre, ¿no? ¿Vale? Que es el francés, ¿no? ¿Cómo se llama la chica italiana? ¿Qué hace el señor Pérez? Etcétera, ¿no? Es decir, un ejercicio en parejas, un ejercicio oral en parejas, en base al texto que han leído, en base a la carta, ¿sí? Hay otros tipos de ejercicios. El ejercicio 1 creo que son columnas, ¿no? Donde ponen nacionalidades y tienen que poner el nombre, etcétera, ¿no? Por otro lado, el cuaderno de ejercicios de Espacio Joven tiene ejercicios también, pues más o menos como veis por el diseño, adaptados, digamos, a los gustos, las necesidades, ¿no? De los adolescentes, ¿no? ¿Vale? También con un diseño juvenil, ¿no? En este caso tenemos las partes de la casa, relaciona las palabras con los dibujos y después completa el crucigrama, ¿no? Pues tenemos que escribir aquí los números en base a las fotografías y luego resolver un crucigrama con las partes de la casa. Y aquí tenemos a continuación otra página también del cuaderno de ejercicios. Tenemos un breve texto sobre Edu. Edu nos habla de sí mismo, ¿no? Y luego tenemos que contestar a estas preguntas con verdadero o falso. Opino que mi nombre es horrible, verdadero o falso. Creo que Sevilla es fantástica, verdadero o falso, etcétera. Como veis es el nivel A1, por tanto es muy sencillo, simplemente los alumnos prácticamente tienen que buscar la información y poco más. Bien, vamos ahora con Nuevo Prisma. Y este es un manual que ya está pensado para gente un poquito más mayor, es decir, es para alumnos de liceo o en general para lo que llamáis studenti ponad gimnasialni, ¿no? Es decir, para los que están por encima de gymnasium, ¿no? Ya pueden ser gente de liceo, ¿no? Es decir, del bachillerato o también para escuelas superiores o cursos de adultos, ¿no? En el momento actual han salido a la venta nuevo Prisma A1, A2, C1 y C2, ¿no? Tradicionalmente ha existido un manual que seguro que todos conocéis que es Prisma, ¿no?
Prisma seguramente, que aunque solo sea por haberlo visto en las librerías, lo habéis visto bien. Pues Nuevo Prisma, digamos, es como el sucesor, digamos, de Prisma, ¿no? Está más orientado, digamos, a la interacción, está más orientado, tiene un enfoque más comunicativo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y por tanto, digamos, permite más que los alumnos desarrollen destrezas como las de la producción oral, la interacción, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, en este momento, como digo, está el nivel A1, A2, C1 y C2, ¿no? Vamos a ver un poco, también Nuevo Prisma va a cambiar el diseño debido a las leyes del ministerio. Es decir, aunque los alumnos del liceo no van a recibir dotación económica, sí que los manuales van a sufrir también un cambio, ¿no? Simplemente en el diseño. Bien, aquí tenemos el libro de ejercicios, el libro del profesor. Cada manual se compone del libro del alumno, libro de ejercicios, libro del profesor. Y como sabéis, en el caso de Nuevo Prisma, al igual que en Prisma, podemos trabajar los niveles más altos, ¿no? Incluso podemos trabajar hasta C2, ¿no? No hay muchos manuales que trabajen hasta C2, ¿verdad? Prisma y Nuevo Prisma en este caso es uno de ellos. Bien, además, por si fuera poco, además de lo que podemos encontrar en el cuaderno de ejercicios y en el libro del alumno, tenemos también materiales adicionales en la página de novela.pl, ¿no? www.novela.pl. Aquí, además, Novela, ¿no?, a título personal, ha preparado una serie de materiales que ha colgado en su página web, ¿no? Entonces, si con todo lo que teníamos anteriormente es poco, también podemos descargar algunos materiales especiales que ha preparado Novela, especialmente para Nuevo Prisma, en su página web. Bien, vamos a ver características de Nuevo Prisma y algunas ideas, ¿no? Enfoque comunicativo, como he dicho, ¿no? Es decir, es un manual sobre todo basado en el enfoque comunicativo, orientado a la acción y centrado en el alumno, distribución de contenido según las recomendaciones del marco de referencia, del marco común de referencia europeo, reflexión gramatical clara y accesible, secuencias de actividades centradas en el trabajo cooperativo, vamos a ver ahora qué es trabajo cooperativo, estrategias de aprendizaje y de comunicación para que el alumno reflexione sobre su proceso de aprendizaje, reflexión intercultural y acercamiento a la diversidad cultural del mundo hispano, apéndice con un modelo de examen del nivel A1, A2, etcétera, dependiendo del nivel adquirido, ¿vale? Y material digital interactivo para profesor y alumno, ¿vale? Pues vamos a ver entonces, sobre todo vais a ver aquellas personas que a lo mejor todavía no habéis visto ni siquiera este manual, más o menos cuál es el diseño, que también va a cambiar de cara a después del verano, va a cambiar un poquito el diseño, pero que básicamente va a ser el mismo. Únicamente va a cambiar el diseño de algunas actividades. Bien, tipos de actividades que suelen aparecer en Nuevo Prisma. Hay actividades de grupo cooperativo, vamos a ver ahora un ejemplo, y para qué sirven estas actividades. Actividades de tipo intercultura, más o menos podemos imaginarnos qué tipo de actividades son. Actividades de cultura y actividades de sensaciones. Sensaciones, y vamos a ver luego qué es esto. Además, digamos, en cuanto a la manera de realizar estas actividades, pues tenemos diferentes formas de realizarlas, ¿no? Según la forma social de trabajo, por ejemplo, tenemos actividades individuales, en parejas, en grupos pequeños, etcétera, ¿no? Según desarrollen una destreza u otra, tenemos actividades de expresión e interacción orales, actividad de comprensión oral, actividad de expresión escrita o actividades de expresión lectora, ¿no? Y también luego otro tipo de actividades del tipo actividades de reflexión lingüística, también es muy importante la reflexión del alumno, ¿vale? Actividad de léxico, para trabajar concretamente el léxico, y actividad para el desarrollo de las estrategias de aprendizaje y comunicación. También son cosas de las que se hablan muy continuamente, ¿no? Digamos, dentro de los talleres didácticos, ¿no?, a lo largo de los últimos años, ¿no? Bien, hemos hablado de grupo cooperativo, vamos a ver qué es una actividad de grupo cooperativo. Bien, pues una actividad de grupo cooperativo, como el propio nombre indica, es una actividad que se va a realizar o bien en parejas o bien en grupos, ¿no? Y va a haber cooperación no solo dentro del mismo grupo, digamos, entre los propios miembros del grupo, sino también entre diferentes grupos. Y vamos a ver un ejemplo de este tipo de actividades, ¿no? Un ejemplo que me gusta mucho. Esta actividad de grupo cooperativo aparece en Nuevo Prisma A1, ¿vale? Y es una actividad en parejas, ¿no? Entonces se forman diferentes parejas, las que sean, ¿no? 7, 8 parejas, las que sean, ¿vale? Y entonces cada pareja, en primer lugar, debe elegir una de estas fotografías, la que quiera, y ponerle un título. Por tanto, tenemos varias parejas, cada pareja elige una fotografía y le pone un título. Esa es la primera fase de la actividad. La segunda fase, cuando cambiamos de una fase a otra, ¿vale? Cada pareja pasa su material a la pareja que tiene a la derecha, ¿no? En sentido de las agujas del reloj o al revés. Entonces, cuando hemos terminado la primera fase, yo y mi pareja pasamos nuestra fotografía y nuestro título a la pareja que tenemos a la derecha y recibimos una fotografía y un título de la pareja de la izquierda. Por tanto, nos intercambiamos el material, ¿vale? Y llega la segunda fase.
Con ese material que hemos recibido yo y mi pareja tenemos que inventar un breve diálogo, ¿no? Un breve diálogo, por ejemplo, entre la persona que aparece, o sea, entre la persona que aparece en la fotografía y la persona que está al otro lado del auricular, ¿sí? Que está hablando al otro lado del teléfono, ¿no? ¿Vale? Por ejemplo, imaginad que cogemos, no sé, la fotografía B y le hemos puesto por título, no sé, pidiendo cita en el médico, ¿no? Entonces recibimos esta fotografía y tenemos que escribir, ¿no? Pues un breve diálogo, ¿no? Yo y mi compañero. Pues, hola, buenos días, quería reservar, quería pedir cita para el médico, ¿vale? ¿A qué hora la desea? Pues me gustaría el martes no puede ser, un breve diálogo, ¿no? Segunda fase. Tercera fase. Cogemos nuestra fotografía con nuestro título y con nuestro diálogo y se lo pasamos a la pareja de la derecha. Y recibimos una fotografía con un título y con un diálogo. Y la tercera fase es la fase de corrección. Hemos recibido una fotografía, un título y un diálogo de la pareja que teníamos a la izquierda y ahora yo y mi pareja nos dedicamos a buscar los errores y a corregirlos. Errores formales, errores gramaticales, errores en la puntuación, etcétera, ¿sí? En el estilo, ¿de acuerdo? En esta fase puede ayudar el profesor, ¿de acuerdo? Con la ayuda del profesor corregid el diálogo que os dan vuestros compañeros, ¿no? Bien. Siguiente fase. Ahora devuélvete el diálogo corregido. Ha llegado el momento de la representación. Es decir, cambiamos, ¿no? Es decir, pasamos nuestro material a la pareja que tenemos a la derecha y la pareja que tenemos a la izquierda nos da su material, ¿no? Y ahora con ese material tenemos que hacer una representación teatral, ¿de acuerdo? Yo y mi pareja. Entonces tenemos que hacer la representación delante de la clase pronunciando bien, entonando bien, por ejemplo, usando un tono de sorpresa, sí, de verdad. No me diga a qué hora podemos quedar, ¿no? Es decir, con una buena entonación, etcétera. También incluso con gestos, ¿no? Es decir, etcétera. Por tanto, cada pareja hace una breve representación de ese diálogo y finalmente entre toda la clase se elige cuál ha sido el mejor título, cuál ha sido el mejor diálogo y cuál ha sido la mejor representación. Y se elige a los ganadores. Por tanto, si os fijáis, este tipo de actividad de lo que se trata es de que el material al final, el producto final que obtenemos, ¿no? Es un producto final o es un material que no ha hecho solo un grupo, sino que han hecho varios, ¿no? En diferentes fases, ¿no? Es decir, por ejemplo, si tenemos uno de los productos finales, vemos que la elección de la fotografía y el título han sido, digamos, lo ha hecho una pareja, ¿no? El diálogo lo ha hecho otra, ¿no? La corrección lo ha hecho otra y la representación lo ha hecho otra, ¿no? Por tanto, al final el producto final es mucho más rico porque, digamos, expresa un poco, digamos, toda la originalidad que pueden tener no solo una pareja, sino 4 o 5, ¿no? Por las que va pasando el trabajo. Otra actividad muy interesante, la voy a decir bastante rápido, ¿no? Es una noticia loca. Tenemos la noticia loca de la boda de Drácula en el libro, un texto sobre la boda de Drácula, es una noticia absurda, loca, ¿vale? Y entonces ahora los alumnos tienen que preparar también otra noticia loca en grupos, ¿no? Entonces se forman varios grupos de 6 personas, ¿no? Y en cada grupo, cada persona recibe una de estas preguntas, ¿no? Y lo mejor es que ninguna de las personas del grupo conozca esta pregunta. Una persona recibe, por ejemplo, los hechos, ¿qué ha sucedido? ¿No? Bueno, no sé, por ejemplo, ha habido un atraco, ¿no? ¿Vale? El sujeto, ¿quién lo ha hecho? ¿No? La segunda persona, que no sabe de lo que viene, simplemente dice, ¿quién lo ha hecho? Pues dice, no sé, un pescador, Ribac, ¿no? ¿Vale? El modo, ¿cómo ha sucedido? ¿No? Pues rápidamente o a plena luz del día, etcétera, ¿no? El lugar, ¿dónde ha sucedido? Y la persona que recibe el lugar tampoco sabe lo que tienen sus compañeros y a lo mejor se le ocurre, no sé, en un volcán, ¿no? ¿Vale? El tiempo, ¿cuándo ha sucedido? ¿No? Pues también, pues la persona que lo recibe, pues no sé, en invierno, ¿no? Y la causa, ¿por qué ha sucedido? Y la persona que recibe esto, como no sabe de qué va el tema, pues inventa cualquier cosa. ¿Por qué ha sucedido esto? Pues no sé, porque no había, no sé, no había galletas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, luego, la segunda fase es que todos confrontan la información que tienen y el profesor dice lo que hay que hacer. Ahora, con la información que tenéis que ponerla en común y con toda esa información inventar una noticia loca, absurda, ¿no? Que saldrá precisamente de esta idea de que cada persona ha escrito algo sin saber muy bien de qué iba a ser la actividad, ¿no? Por tanto, podemos tener un atraco, ¿no? Que lo ha hecho un pescador, ¿no? A plena luz del día, ¿no? En un volcán, ¿no? Por ejemplo, en primavera, ¿no? Porque no le han dado galletas, ¿no? ¿Vale? Entonces, con todo eso, tienen que empezar a crear el cuerpo de la noticia, ¿no? Bien, entonces se ponen en común las respuestas y se redacta un borrador de la noticia. ¿Vale? Luego se comparten los borradores, se analizan los textos y se corrigen los errores, ¿vale? Y una de las personas se encarga de redactar la versión final, ¿no? Cada persona prepara un pequeño borrador con la noticia,
luego se comparan, digamos, se ponen en común todos los borradores y se redacta una versión final, ¿no? Y se lee la versión final de la noticia y se hacen los últimos cambios si es necesario, correcciones, etcétera, ¿no? Luego, finalmente, se elige a un miembro del grupo para formar parte del jurado que va a juzgar las diferentes noticias, ¿no? Cada grupo tiene una noticia, ¿no? Y a otro para leer la noticia en voz alta. Luego se lee la noticia y el jurado, formado por 2 personas de cada grupo, ¿no? Elige las mejores noticias según las siguientes categorías, según los siguientes criterios, ¿no? La más divertida, la más loca y la mejor redactada. Si os habéis fijado, la anterior actividad y esta son actividades que incluyen todas las destrezas lingüísticas y además la gramática. Es decir, los alumnos tienen que utilizar gramática, los alumnos tienen que utilizar, por ejemplo, el español, por tanto hay producción oral, ¿no? Y hay comprensión auditiva. Los alumnos tienen que leer textos, ¿no? Tienen que leer la noticia, o bien tienen que leer los textos que se van dando de las fotografías. Y por último, los alumnos también tienen que escribir, ¿no? Muchas veces en este tipo de actividades en grupo, los manuales no incluían esta última destreza, que era la producción escrita, ¿no? La escritura, ¿no? Porque pensaban, bueno, una actividad de escritura retarda demasiado la actividad, ¿no? No siempre, ¿no? Si os fijáis, las propuestas que hay aquí en Nuevo Prisma son propuestas de textos muy cortos, un breve diálogo, una breve noticia, poco más. ¿De acuerdo? Por tanto, también podemos incluir poco a poco en estas actividades de grupo también la producción escrita, porque también es una destreza que muy a menudo nos damos cuenta con el tiempo de que hemos muchas veces descuidado, ¿no? Pues también sería bueno poder introducir, ¿por qué no?, la escritura de textos muy breves, ¿no? Una pequeña noticia, ¿no? Una noticia breve o un diálogo breve en este tipo de actividades. Bien, actividades de intercultura. Creo que no hace falta hablar demasiado, casi todos los manuales las incluyen, es un tema del que se habla mucho, por la intercultura o el interculturalismo aparece cada vez más, digamos, en talleres didácticos, en debates sobre la escuela, la enseñanza de lenguas extranjeras, etcétera, ¿no? En este caso, Nuevo Prisma, por ejemplo, he elegido un texto sobre las comidas en España, ¿no? Cuándo se hace el desayuno, el almuerzo, la comida, la merienda y la cena. ¿Cuándo se hacen estas comidas? ¿A qué hora? ¿Cómo se hacen? ¿Qué se come? ¿No? En qué cantidad, etcétera, ¿no? Y después de haber analizado esto, llega la parte verdaderamente intercultural, que es la parte de reflexión intercultural, ¿no? El alumno tiene que escribir un texto sobre los hábitos alimenticios de su propio país, siguiendo el modelo textual. Y luego tiene que comentarlo con el resto de la clase y llegar a la conclusión de si son tan diferentes las costumbres alimentarias españolas y las del propio país, ¿no? En este caso Polonia, ¿no? Y se sigue en tu país una dieta mediterránea, por ejemplo, ¿vale? Por tanto, digamos, la parte de intercultura siempre pasa por una necesaria también autorreflexión, ¿no? Vemos cómo es algo en un país y lo comparamos con el nuestro. ¿Cuáles son las diferencias, las semejanzas, ¿no? ¿Vale? Y si esto también puede incluso tener influencias a la hora de hablar la lengua, ¿no? Es decir, si por ejemplo, yo siempre lo digo, ¿no? La intercultura es importante, algo tan sencillo como los saludos, ¿no? Si alguien, por ejemplo, dice a las 8 de la tarde en España buenos días, no es correcto, ¿verdad? ¿No? Sobre todo en invierno, ¿verdad? ¿No? Sin embargo, en España, aquí en Polonia hasta las 9 se dice dzień dobry, por tanto tenemos que explicar que, por ejemplo, los saludos son diferentes en España y que se dice esto más o menos de tal hora a tal hora o se dice esto de tal hora a tal hora. Y es diferente en los diferentes países y también, por tanto, esa diferencia puede redundar en un error a la hora de comunicarse, ¿verdad? Bien, somos lo que comemos, una parte puramente de cultura, en este caso, ¿vale? Tenemos la dieta mediterránea, ¿no? La dieta mediterránea, ¿no? ¿En qué países se sigue? ¿Qué alimentos son más característicos? Escoged de las siguientes palabras aquellas que creéis que están relacionadas con la dieta mediterránea, ¿no? Portugal, Francia, España, bollería, fruta, etcétera. También introducimos a un aspecto cultural, introducimos a nuestros alumnos a un aspecto cultural como es la dieta mediterránea, que por cierto no solo se sigue, evidentemente, en España, ¿verdad? Bien, incluso en cultura o incluso intercultura, también podemos, todas las actividades de intercultura las podemos plantear como de intercultura, basta con contrastar las dos culturas, ¿verdad? La nuestra y la de la lengua que estudiamos. En este caso, la cultura también tenemos que vais a tomar, digamos, toda la cultura de los bares, de ir de tapas, etcétera, ¿no? Tenemos, fíjate en la foto, saber dónde están estas personas, qué hacen, cómo se llama este lugar, en qué país creéis que están, etcétera. Pues podemos presentar también el fenómeno de los bares, de las tapas, que no es simplemente ir a tomar algo, sino que muchas veces es ir a tomar algo, pero no vamos solos a tomar algo, ¿no? Es ir con amigos o con colegas, charlar, debatir, relajarse incluso después del trabajo, etcétera, ¿no? Digamos, tiene una connotación social mucho más allá de simplemente ir a comer algo, ¿verdad? Y sensaciones, ¿no? Bajo esta etiqueta tenemos actividades interesantes que lo que buscan es crear un anclaje entre un determinado concepto o conocimiento y la sensación o el sentimiento que despiertan, ¿no?
Es decir, sabemos de la didáctica seguramente, habéis escuchado que cuando a una palabra o a un conocimiento va asociada una sensación, un sentimiento, esa palabra o ese conocimiento se quedan mucho mejor grabados en la mente, ¿no? Si yo simplemente digo gallina cura, ¿no? Pues el alumno puede que sepa gallina cura, pero si yo digo gallina, cuac, 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 y me pongo los alumnos se van a reír, pero es curioso, pero es muy posible que recuerden, precisamente porque se ríen, que recuerden esa palabra al día siguiente incluso sin haberla estudiado, ¿no? Porque recuerdan al profesor haciendo a lo mejor la gallina, les ha hecho gracia, ¿no? Y han despertado una sensación, es decir, se ha creado un anclaje entre la palabra, ¿no? Y una sensación o una reacción, ¿no? Y esto es lo que busca la parte de sensaciones, ¿no? Experimentar un poco con toda esta parte, digamos, más emotiva, ¿no? Aquí tenemos un ejercicio, asocia las estaciones del año con palabras que sean significativas para ti y explica el porqué, ¿no? ¿Vale? Tenemos el invierno y tenemos nieve, taza de chocolate. Pues a lo mejor hay otras personas que buscan otras sensaciones con las que asocian, ¿no? O otros conceptos con los que asocian el invierno, no sé, regalos, Reyes Magos, yo qué sé, mi madre haciendo vigos porque hace frío, yo qué sé, ¿no? Vale, cualquier cosa, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, lo que hacemos es trabajar con este componente emotivo que también podemos aprovecharlo, ¿no? Porque tiene muchas posibilidades didácticas. ¿Vale? O, por ejemplo, la actividad número 5, ¿no? ¿Vale? Cuando hablas español, ¿qué color te sientes? ¿Te sientes blanco? ¿Te sientes negro? ¿Te sientes rojo? ¿Te sientes verde? ¿No? ¿Y por qué? ¿No? Pues también los alumnos pueden reflexionar cómo se sienten, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué se sienten de ese color? Exactamente, ¿no? Son actividades muy interesantes que ayudan, digamos, a desarrollar, como digo, esta dimensión emotiva, ¿no? Que también puede ser muy didáctica si sabemos explotarla convenientemente. Bien, y ahora vamos al nuevo diseño, lo importante, ¿no? ¿Qué va a cambiar en el libro del alumno a partir del año 2015? Pues lo que hemos dicho antes, ¿no? Es decir, el libro del alumno no podrá incluir actividades de completar huecos, subrayar opciones correctas, escribir en la columna correcta, etcétera. Es decir, no puede incluir actividades en las que se tiene que escribir, ya sea con bolígrafo o con lápiz, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el objetivo fundamental, según el Ministerio, es que dicho manual pueda ser usado por otro alumno al año siguiente, ¿no? Y por lo tanto no podrá escribirse en él. En el caso de Escola Podstawowa y Gimnasium, no solo durante el año siguiente, sino durante los 2 siguientes años, es decir, 3 años en total, ¿no? ¿Vale? Por tanto, un mismo manual en Escola Podstawowa y en Gimnasium se utilizará durante 3 años seguidos. Bien, entonces, ¿cómo va a cambiar el libro del alumno a partir de 2015? Bien, pues no va a cambiar demasiado. Es decir, los contenidos van a ser los mismos, los ejercicios van a ser los mismos. Es decir, si cogéis, por ejemplo, Nuevo Prisma y veis la versión nueva y la versión antigua, es lo mismo. Únicamente que va a cambiar el diseño de algunas actividades para que los alumnos no puedan escribir. Entonces, las actividades de escritura en el libro se convertirán en las mismas actividades, actividades idénticas, las mismas, pero serán de manera oral o se harán escribiendo en el cuaderno, ¿no? En el cuaderno personal de cada alumno. ¿Vale? Vamos a ver algunos ejemplos. Cambios en espacio joven. Y ahora vamos a ver todo esto que os he enseñado. Lo que os he enseñado antes era la versión actual, ahora vamos a ver la versión nueva. Tenemos la versión actual, esta actividad. Trabajamos con el diálogo. Escucha el diálogo y contesta verdadero o falso. Y tenemos aquí, pues, verdadero o falso para escribir, ¿verdad? Pues esta actividad es la misma, solo que se convierte la versión nueva en la siguiente. Escucha el diálogo y di si las frases son verdaderas o falsas. ¿Vale? Se han eliminado estos cuadritos de aquí, ¿vale? Y por tanto, aquí, en la versión nueva, el alumno no puede escribir. ¿De acuerdo? Por tanto, es la misma actividad, exactamente la misma, pero ha cambiado un poquito el diseño para que el alumno no pueda escribir y adaptarse a las exigencias del ministerio. Lo mismo, lee las siguientes frases y marca si es formal o informal. Tenemos los cuadritos de formal e informal donde los alumnos podían escribir hasta ahora, ¿no? A partir de ahora la versión nueva aparecerá, lee las siguientes frases y di si es formal o informal. Y no aparecen los cuadritos para escribir. La misma actividad, pero cambia un poquito el diseño, ¿no? Lo mismo, el caso de los artículos que hemos hablado antes, ¿no? Pues lo mismo, escribe los artículos determinados e indeterminados, ¿no? Copia las palabras en tu cuaderno y completa con los artículos determinados o indeterminados, como en el ejemplo del punto A. Es decir, esta es una actividad que pasamos de realizar aquí, aquí ya no se puede escribir y lo único que los alumnos escriben esto en su cuaderno personal, ¿sí? ¿Vale? Por tanto, no se escribe en el libro del alumno. ¿Vale? Lo mismo, en el caso de completar huecos, completa las frases como en el ejemplo, copia en tu cuaderno y completa como en el ejemplo. ¿Vale? Pues lo mismo. Aquí podían escribir, aquí ya no pueden escribir y tienen que hacer la misma actividad, pero en su cuaderno personal, ¿sí? Completa el cuadro con las nacionalidades, completa oralmente el cuadro con las nacionalidades. Aquí podían escribir, a partir de ahora ya no van a poder escribir aquí.
Bien, entonces va a cambiar el diseño en el caso de Espacio Joven A1, ¿vale? O sea, en el caso de Dinumen, por ejemplo, Espacio Joven A1, ¿vale? Ya va a estar disponible con el nuevo diseño a partir del verano. Por tanto, es decir, ya podéis empezar a utilizar Espacio Joven después del verano, si queréis, si tenéis ya alumnos de primero de Gymnasium, porque el libro ya va a estar adaptado. Y otro libro que va a estar adaptado a las nuevas exigencias es el libro Nuevo Prisma, ¿no? ¿Vale? Para liceo, ¿sí? ¿De acuerdo? El liceo no van a recibir dotación económica, pero también va a ser obligatorio el nuevo diseño, ¿vale? De este manual, ¿de acuerdo? Bien, tenemos versión actual, lo mismo, ¿no? Aquí podían escribir, tenemos que escribir los pronombres personales. Aquí en este caso no tienen que escribirlos, no pueden escribirlos, simplemente tienen que formar grupos de trabajo, observar los dibujos y decir, ¿vale?, qué pronombre personal aparece en cada uno de los dibujos. La misma actividad, pero cambia el diseño. Lo mismo ocurre con las nacionalidades. Aquí podían hacerla en el momento actual, en la versión nueva no podrán escribir, simplemente tendrán que hacerlo en su cuaderno. O con el verbo ser, lo mismo. En la versión actual pueden escribir, en la versión nueva ya no van a poder escribir y en este caso lo que se propone es, con tu compañero completa oralmente las siguientes frases. O también, por ejemplo, en el caso de que aparezcan tablas o cuadros para completar, ¿vale? Esta es, digamos, una de las partes de evaluación, ¿no? Pues aquí lo mismo, solo que presenta a tu compañero, cómo te llamas, puedes deletrear tu nombre, es decir, el mismo tipo de actividades, ¿no? ¿Vale? Elabora en tu cuaderno dos listas que tenemos aquí. Es decir, son las mismas actividades, si os fijáis, pero han cambiado de diseño. ¿Vale? ¿Y qué va a cambiar en el cuaderno de ejercicios? Efectivamente, en el cuaderno de ejercicios no cambia nada. El cuaderno de ejercicios va a ser exactamente igual. Y el libro del alumno también va a ser igual, los mismos contenidos, las mismas unidades, etcétera, solo que van a cambiar un poquito el diseño de las actividades. Eso desde el punto de vista formal, ¿vale? Es lo único que quizá nos debe interesar, ¿no? ¿Vale? Por tanto, ahora queda, pues para todos nosotros, decidir qué manual vamos a utilizar de cara al año que viene. Y yo os digo que por parte de Dinumen, los que desde luego vais a tener preparados según el nuevo diseño, ¿no? Para después del verano son Espacio Joven A1 para Liceum, es decir, si trabajáis con primero de Liceum podéis elegir Espacio Joven para trabajar y ya después del verano va a estar preparado el nuevo diseño, por tanto se puede utilizar legalmente como Podręcznik, ¿no? Y en el caso de Liceum también podéis utilizar el nuevo Prisma A1. Los siguientes manuales, es decir, Espacio Joven A2, Espacio Joven B1 o Nuevo Prisma A2, se irán adaptando paulatinamente, ¿no? A medida que vaya entrando la ley, ¿de acuerdo? Entonces, por nuestra parte, desde Dinumen, deciros que si trabajáis con Liceum, está a vuestra disposición a partir del verano la nueva versión de Nuevo Prisma A1 y si trabajáis con Gymnasium, estará a vuestra disposición la nueva versión de Espacio Joven A1 para Gymnasium, ¿no? No, no se va a adaptar. Club Prisma no se va a adaptar. Vale, entonces esto es todo por mi parte. Muchas gracias. Bien, hemos entrado justo en tiempo, con un minuto tarde. Muchas gracias por vuestra asistencia. No puedo decir lo mismo por la participación porque no ha sido posible, pero ahora podemos ir a tomar un café. Tenemos la pausa. Yo voy a estar allí, entonces cualquier pregunta que queréis hacerme, pues estoy a vuestra entera disposición. Gracias y hasta luego.